Tres. Buenas noches, compañeros. Estamos aquí reunidos para realizar la exposición del tema que nos ha tocado, análisis estático no lineal. Somos los compañeros Lazo Merino Percy, Rabilé Aldana Víctor y Orinola Luna Efraín. En este caso vamos a empezar a exponer, lo va a hacer en primer momento Lazo Merino, al cual le doy paso. ¿Qué tal? Así como dice mi compañero, me ha dado el pase para la exposición, voy a explicarle la introducción. Como ya mi compañero indicó el tema, es el análisis estático no lineal, más conocido como pushover. Bueno, en la actualidad las estructuras han ido avanzando con respecto a diferentes métodos, ya sea en análisis o en diseño. Pero conforme va avanzando, también se va investigando el comportamiento de los materiales y el desplazamiento de los mismos, en la cual también se puede ir investigando los diferentes criterios para los resultados obtenidos sean semejantes a los de la actualidad. En la siguiente imagen podemos verificar. Ahí para que corran la diapositiva. Ahí. Podemos ver en las flechas de color azul. Hemos elegido una estructura aleatoria en la cual las flechas de color azul son fuerzas sísmicas. Estas fuerzas sísmicas, como su mismo nombre lo dice, son generadas por sismos. Estas fuerzas sísmicas también tienen un porcentaje por el peso de la estructura. Las fuerzas sísmicas generan un movimiento a ambos lados de la estructura, generando esta fuerza genera mayor rango elástico, y esto genera que se haga un desplazamiento mayor. El análisis estático no lineal nace a partir para determinar resultados más representativos más allá del rango elástico. En la siguiente diapositiva podemos definir el análisis no lineal, que es el incremento, o también conocido como empujón, que es un método por el cual se aplican cargas laterales. Estas cargas laterales ya mencionadas, que son las fuerzas sísmicas, las cuales se irán incrementando monóticamente. Estas se incrementan hasta pueden generar el doble de fuerza conforme va pasando el tiempo, ya que son producidos por sismos, por lo cual el mismo tendrá un aumento de desplazamiento versus el incremento de fuerzas horizontales. Los elementos estructurales hasta cierto punto mantendrán la linealidad. En la siguiente imagen podemos apreciar la carga versus el desplazamiento. Ahí podemos ver la curva del desplazamiento en los diferentes puntos de la estructura. En la siguiente diapositiva nos queda un poco más claro el análisis estático lineal en edificios. Se puede realizar mediante la aplicación de un arreglo de fuerzas conectadas en los centros de masa de cada nivel, que se asemejan a las fuerzas de inercia esperadas en un movimiento sísmico. En la parte inferior podemos observar que hay diferentes fuerzas laterales que vienen a ser las mismas fuerzas sísmicas, en la cual, como se dijo anteriormente, estas fuerzas sísmicas van aumentando hasta pueden doblegar su aceleración y consigo llevar a aumentar la elasticidad de los materiales, en la cual genera daños significativos en las estructuras, en las diversas estructuras. Le doy el pase a mi compañero Efraín para que explique el resto del trabajo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los fines del análisis estático no lineal, ¿no es cierto?
eh, podemos encontrar pues que en los diversos diferentes niveles, ¿no? Amerita una amenaza sísmica, ¿no? Lo que hacemos es encontrar el punto de desempeño y el modelo para los diferentes modelos de amenaza sísmica, ¿no? También se evalúa mucho mejor, ¿no es cierto?, en cuanto a estructurar y a cómo se va a comportar, ya que con esto nosotros podemos determinar qué elementos son los que van a tener un comportamiento diferente, un comportamiento plástico, ¿no? Algo importante también es encontrar la curva de capacidad, ¿no es cierto?, del edificio, ¿no? Para poder ver si el edificio realmente o es dúctil o es frágil, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que saber que el edificio debería ser dúctil, ¿no? Para que pueda absorber ahí en mayores cantidades de cuarzo. También vamos a poder determinar, los fines de ese análisis es determinar también los niveles de daño que puede sufrir una edificación para poder así definir un mecanismo y hacer una evaluación estructural en el cual nosotros podemos ver que si están fallando las columnas, ¿no? Las rótulas plásticas están produciendo las columnas, entonces tenemos que pues rediseñar este tema para poder hacer que primero fallen las vigas y que después fallen, al último fallen las columnas, ¿no? Para que no haya colapso total. Me parece que en la siguiente diapositiva sigue mi compañero Alejandro, lo de pase. Gracias, Efraín. Si bien sabemos, en nuestro reglamento, o bueno, la normativa E030 de diseño sismo resistente, nos indica un valor o un factor R de reducción de respuesta sísmica, que lo que hace es reducir el sismo de diseño para que nuestra estructura incursione en el rango inelástico. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un sistema porticado donde nuestro factor R vale 8 y lo sometemos a un sismo que va a llegar con 800 toneladas de fuerza sísmica, y al aplicar este factor R lo vamos a reducir a 100 toneladas. ¿Qué es lo que vamos a interpretar? Que 100 toneladas nuestra estructura va a soportar o va a incursionar en el rango elástico, y las toneladas restantes va a, de alguna manera, a incursionar en el estado inelástico o plástico, ¿no? A través de liberación de energía que se podría dar de fallas de los elementos estructurales. Claro que estas fallas deben de estar controladas, ¿no? Otro factor importante que nos brinda el análisis estático no lineal es que nos puede brindar, bueno, un mecanismo de evaluación estructural que podemos aplicarlo, y también pues, vamos a poder optimizar nuestros diseños estructurales a través de interacciones de las secciones de los elementos. Bien, continuando con el procedimiento del análisis estático no lineal, tenemos 5 pasos básicamente. El primero es la asignación de patrones de carga horizontales o laterales, que básicamente se va a asignar a la estructura un patrón de cargas o fuerzas laterales en sí, en un sentido. Bueno, y una de las limitaciones que tiene este análisis es que solamente vamos a poder aplicar a la vez este patrón de cargas en un sentido, ya que no puede aplicarlos en los dos sentidos conjuntamente, ¿no? Para esto se debería hacer un análisis dinámico no lineal, ¿no? Que tal vez sea más complejo. Esto es una limitación, ya que en estructuras irregulares las configuraciones en planta y en altura son diferentes. Entonces, si aplicamos una fuerza sísmica en un sentido, va a ser diferente a que aplicáramos una fuerza sísmica en el otro sentido, ¿no? Entonces, de ellas dos, vamos a tener que elegir el más desfavorable. El segundo paso es la asignación de cargas gravitacionales no lineales.
según, bueno, la AC 4113 nos indica que la carga gravitacional es básicamente la suma de la carga muerta más la carga viva, y la carga de nieve, que en este caso en nuestro país no se aplica porque básicamente no hay nieve en la mayoría del territorio peruano. Cabe destacar que la carga viva debe ser bueno, debe tener un mínimo de porcentaje del 25% de la carga total. Bien, como tercer paso tenemos al monitoreo del desplazamiento, que básicamente nosotros debemos de asignar un nudo a la estructura, ya sea, por ejemplo, en un sistema aporticado en 2 dimensiones, va a tener que ser en un punto extremo o en una esquina extrema, o en un punto, perdón, en un sistema de 3 direcciones, que podría ser en un centro, en los centros de masa, ¿no? Básicamente. Este desplazamiento que vamos a asignar va a ser calculado con un aproximamiento del 10% de la altura, ¿no? Es un desplazamiento máximo que le vamos a dar para que las cargas horizontales, mientras van incrementando monotónicamente, lleguen a ese desplazamiento máximo que le hayamos dado. Bien, continuando, seguimos con el cuarto paso, que es la asignación de rótulas plásticas, que es básicamente, bueno, ¿qué son las rótulas plásticas? En primer lugar, son el modo de fallar o el modo de incursionar de un elemento estructural en el rango inelástico, ¿no? Entonces, estas rótulas plásticas, por ejemplo, en las vigas, el FEMA plantea que estas rótulas plásticas van a estar ubicadas en un rango de 2 veces superalte, ¿no? Entonces, con esos parámetros que nos da el tema, vamos a ir ubicando cada una de las rótulas plásticas en todos los elementos estructurales, ¿no? Bien, con el quinto paso sería la determinación de la curva de capacidad, que bueno, ese es el fin básicamente del análisis estático no lineal, ya que debemos de encontrar qué tan dúctil o qué tanto puede incursionar nuestra estructura en el rango inelástico, para poder básicamente verificar que nuestra, bueno, edificación tenga ductilidad, ¿no? Como es lo que nos dice la norma, ¿no? Con este factor E. Bien, ahora vamos a entrar a un ejemplo académico. Bueno, nuestro grupo ha creado un ejemplo académico en el SAT 2000, donde hemos partido, o bueno, hemos dado inicio desde el análisis dinámico modal espectral, el cual, bueno, antes de eso, nosotros ya debíamos ya de hacer interacciones con diferentes secciones de los elementos estructurales para poder nosotros, digamos, de alguna manera optimizar un poco más el diseño. Y este último diseño con las secciones finales los vamos a someter, bueno, al análisis estático no lineal, ¿no? A ver, acá les muestro, por ejemplo, algunas rótulas plásticas. Por ejemplo, acá en este pórtico bidimensional van apareciendo las rótulas plásticas. Básicamente, primero van a aparecer en los extremos de las vigas, ¿no? Y mientras estas rótulas van apareciendo, nosotros las podemos clasificar en un nivel de desempeño sísmico, que puede, que conjuntamente haciendo o clasificando en conjunto la edificación, se puede clasificar pues en totalmente operativo, también en seguridad de vida
propensa al colapso y bueno, el último grado que sería el colapso, ¿no? Mientras vamos avanzando o incrementando monotónicamente las cargas laterales, vamos a ir viendo que también aparecen en la base de las columnas y posteriormente va incrementándose la carga lateral hasta llegar a un punto en el que ya varias rótulas o varios elementos ya han colapsado, ¿no? Entonces, luego de esto vamos a mostrar nuestra curva de capacidad, que es básicamente el objetivo principal que debemos hallar con el análisis pushover, el cual nos indica una ductilidad. Acá le voy a presentar una diapositiva en la cual les muestro cómo sería la ductilidad, ¿no? Entonces, acá se arma un gráfico bilineal. Nosotros vamos a trazar encima de la curva de capacidad un gráfico bilineal, el cual nos va en las intersecciones, vamos a encontrar un valor que es primero el desplazamiento último y luego el desplazamiento cedente. A ese valor o a la relación de esos valores, estamos obteniendo un valor de 6 y básicamente este valor de 6 es el resultado de la ductilidad de la edificación. Muchas normas toman directamente este valor como el factor R, que, bueno, como he explicado antes, rige nuestra norma, o también toman como un porcentaje de lo que va a ser el factor R, ¿no? Un porcentaje de información. Bien, con esto concluyo mi participación y le doy pase a mi compañero Efraín. Ok, muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a continuar con las conclusiones, ¿cierto? Y hace mucho tiempo hablar de análisis no lineales era muy complicado. Es más, de hablar de un análisis con matricial era un poco más dado para personas que tenían acceso a computadoras, ¿no? Hoy eso es mucho más fácil porque tenemos acceso a muchas computadoras, tenemos a mucha data y el análisis crossover estático, así como el análisis crossover dinámico, se puede realizar de muy forma, hasta se podría decir sencilla, ¿no? Bueno, en nuestro estudio se hizo un ejemplo para poder determinar, ¿no?, cómo funcionaba el análisis crossover y cómo se formaban las rótulas plásticas, ¿no? En este caso, las rótulas plásticas, bueno, se empiezan a formar en las vigas, como debería ser, para evitar el colapso de la estructura a solicitaciones de carga cada vez mayores, ¿no? Entonces, empieza primero en los pisos primero, segundo, ¿no? Perdón, tercero, y luego empieza ya segundo, tercero, ¿no? Y ahí va empezando las vigas, hasta que después aparecen los puntos más bajos de las columnas, ¿no? Que es en los empotramientos de las zapatas, pero de ahí ya empieza a aparecer ya en las columnas, en las partes superiores de las columnas, donde ya, pues ahí sí ya tenemos ya algún problema de algún colapso, ¿no? Bueno, hay muchas normas que no han incluido el tema de crossover, ¿no? Pero la norma americana y la norma europea ya esa opción de cálculo es muy común, ¿no? ¿Ya? Y es muy importante tenerlo para poder pues, verificar, ¿no? Y ver la utilidad de los edificios, ¿no? Hoy que ya tenemos más acceso a información y también tenemos acceso pues,
a mayores datos tecnológicos, ¿no? Bueno, esto es todo de mi participación. Creo que con eso terminamos. Agradecemos la atención prestada, ¿no es cierto? Y esperemos vernos pronto con algún otra ponencia de parte de nosotros, ¿no? Muchas gracias, que pasen